Elena García, que es la interventora de San Vicente del Raspey, que junto con Amparo Valdivieso, que es la interventora de Picasen, y también un poco colaboración del compañero de Alginet, que lo tenemos por aquí también, pues fueron los que inicialmente hicieron o nos ayudaron a hacer un análisis en relación con la fiscalización limitada previa de requisitos básicos y tal, para bueno, facilitar a los servicios de intervención y a los ayuntamientos en su conjunto el cumplimiento del decreto 424 en relación inicialmente con la fiscalización limitada previa y más adelante también con el tema de la gestión de reparos, las omisiones de fiscalización y, en su caso, también la posible incorporación a posteriori de los informes de control financiero, que también podrían meterse. Lo que queríamos era generar una herramienta que permitiera la elaboración de esas actividades de control y que las vinculara a los expedientes electrónicos. Entonces, ya tenemos la primera fase, que es la fase de la fijación limitada, y bueno, queríamos enseñaros cómo funciona, cómo se articula y de alguna manera también animaros a que si vais a tomar los acuerdos correspondientes para implantarla de cara al año que viene, pues que sepáis cómo está la herramienta. Así que pues Elena, que la ha manejado también, y Alfonso, que es el padre electrónico de la cosa, pues entre los dos yo sé algo, pero vamos, yo estoy un poco siempre en todos sitios, pero como el banderillero. Vale, pues empezamos y cualquier cosa pues preguntamos después. Mostremos el módulo de fiscalización de requisitos básicos que está en desarrollo, ¿vale? Para que facilite a los órganos de control interno una de nuestras principales labores, que es la función interventora. Esta idea surge porque cuando venimos aquí a ver el módulo vamos, más bien toda la plataforma de expediente electrónico, vengo con la secretaria y cuando me la muestran, pues la verdad que me parece una idea maravillosa desde el punto de vista de que esto todo se basa en colaborar y en compartir, ¿verdad? Y entonces, hacía poco que se había publicado el Real Decreto 424/2017, en el que de una forma clara el modelo de control nos invita a que cambiemos nuestra forma de ejercer nuestras funciones, que no nos limitemos exclusivamente a un control de legalidad, en el que muchas veces no sabemos cuáles son los aspectos que tenemos que comprobar, porque era una fiscalización que hacíamos muchas veces plena y no teníamos seguridad en aquellas comprobaciones y verificaciones que teníamos que desarrollar. Este Real Decreto nos invitaba a un modelo de requisitos básicos para poder ahorrar medios de los órganos interventores y dedicarlos luego al control financiero. Y cuando yo vi esta plataforma de Sedipu Alba, pues vi una oportunidad para que se pudiera desarrollar un módulo de la fiscalización previa de requisitos básicos. Ahora los requisitos básicos nos permiten a los interventores saber exactamente cuándo tenemos que emitir un informe de fiscalización y además podemos determinar de antemano qué son o cuáles son los requisitos que podemos verificar. Como mínimo sabemos que son los del acuerdo del Consejo de Ministros y además cada ayuntamiento, previo informe del interventor y previo acuerdo de pleno, puede establecer requisitos adicionales. Ahora tenemos sistematizada nuestra función interventora, nuestra fiscalización. Por eso pensábamos que era una oportunidad poder desarrollarlo de manera informática y que además pudiéramos luego explotar los datos de este control, de esta función interventora. Y a raíz de esa conversación, que yo también, si os digo la verdad, tampoco confiaba en que se iban a lanzar a la piscina como se lanzaron, pues a los pocos meses me llama Antonio y me dice: Elena, vente que ya tenemos algo. Y vamos, me pareció una maravilla, porque es que, no sé si os pasa a vosotros, pero partíamos de nada. Hacemos los informes en Word, o si tenemos expediente electrónico, los hacemos como los hacíamos en Word y los subimos a un expediente. Pero no tenemos sistematizado ni tenemos definidos los metadatos que luego nos van a permitir analizar y explotar los informes que hacemos. Un poco la introducción de cómo surge esta idea. Hay otros interventores que también han participado, han dado sus ideas para cómo podía ser este módulo y yo creo que si más personas, más interventores os animáis a utilizarlo, seguramente tendremos más ideas y podremos mejorarlo. Pero como os decía al principio, esta herramienta se basa
en una filosofía de colaborar entre todos y así compartir el conocimiento. No tiene sentido que cada entidad local haga una inversión ingente en sistemas tecnológicos para desarrollar lo mismo. Tenemos mucho trabajo y muy pocos medios. Necesitamos colaborar y compartir lo que hacemos. Bueno, pues esto es un poco la introducción que quería hacer. También deciros que ha habido otras diputaciones, como ha sido la de Gerona, que ha compartido el trabajo que ha hecho con el catálogo de actuaciones que entendía que debíamos de hacer, es decir, adaptando el acuerdo del Consejo de Ministros al sector público local e incluso añadiendo determinadas actuaciones que en el acuerdo del Consejo de Ministros se quedaba limitado. Pues ya tenemos las herramientas para poder empezar a utilizar o a desarrollar un expediente o una fiscalización electrónica, que era un poco nuestro objetivo. Como veis aquí entraríamos cuando tuviéramos que emitir un informe de fiscalización. Esta herramienta está preparada tanto para los ayuntamientos que estén integrados en Setipo-Alba como para los que no. Es decir, si alguien no está integrado en Setipo-Alba, también la puede utilizar. Ahora bien, si no está integrado, algunos datos que si estás en Setipo-Alba automáticamente te aparecen, los tendría que grabar. Pero ya que se hacía el esfuerzo de generar un módulo de fiscalización, queríamos que lo pudiera utilizar cualquier órgano de control interno de cualquier ayuntamiento, aunque no tuviese este expediente electrónico. ¿De acuerdo? Por eso está integrado para los que estén en Setipo-Alba, pero también se puede utilizar si no se está integrado. Aquí veis los 4 grandes apartados en los que está diseñada la herramienta. En primer lugar, el primer trabajo que deberíamos de hacer todos y que se haría solamente una vez sería la definición de las áreas. Las áreas se han basado en el propio acuerdo del Consejo de Ministros. Si lo conocéis, sabemos que empieza por el área 1, personal, área 2, contratación, área 3, subvenciones. Y luego, en cada una de esas áreas hay unos expedientes. En contratación, pues tenemos el expediente de obras, el expediente de servicios, el expediente de suministros, y cada expediente, a su vez, se desarrolla o se subdivide en actuaciones. Y las actuaciones son las que van a estar sometidas a función interventora. Todas estas actuaciones que se han definido suponen una fase de ejecución del presupuesto y por eso son actos que deben de estar sometidos a fiscalización o intervención previa. Ya sabemos que esto es un paradigma que ha cambiado. Ya todo expediente de contenido económico no está sometido a fiscalización previa, solo si ese contenido económico supone una fase de ejecución presupuestaria. Por eso todas las actuaciones conllevan, como digo, un apunte contable, una fase de ejecución presupuestaria. Primer trabajo que tenemos que hacer: áreas, expediente y actuaciones. Ese trabajo, como os digo, ya nos lo ha facilitado Diputación de Gerona, que ha hecho una adaptación del acuerdo del Consejo de Ministros. Cada ayuntamiento ya decide si quiere eso exactamente o si quiere completarlo. Y aquí, en la gestión de áreas, se accedería, como digo, la primera vez. Esto es como si dijésemos la parametrización de la aplicación, y nosotros hemos creado el área de personal, el área de contratación, esto no tiene mucha novedad, subvenciones, patrimonio y otros, expedientes urbanísticos, gastos financieros y procedimientos especiales de gasto, porque aquí hemos incluido también los anticipos de caja fija y los pagos a justificar. Hemos visto que también se pueden parametrizar esos informes. Cada uno crearía sus áreas. ¿Cómo se crearía? Muy sencillo. Le daríamos aquí, nuevo, pondríamos el área, el nombre del área. Imaginemos que quisiéramos crear un área que fuera, pues no sé, por ejemplo, aquí las tenemos todas creadas, pero un área que fuese sentencias, por ejemplo, ingresos. Bueno, los ingresos no estaría, si tuvieses fiscalización, pero ingresos. La idea es darlo, la vais a tener a disposición las que ya están puestas. Es decir, que prácticamente, más que crear áreas, que es difícil que a alguien se le ocurra crear algún área más porque está todo casi hecho. Se crearían ahí, como lo estáis viendo. Claro, la idea más es revisar los expedientes de cada área y ver, en todo caso, si los requisitos que se han incorporado a cada expediente son los suficientes o si algún ayuntamiento, alguna entidad en concreto quiere incorporar algún requisito adicional. Por ejemplo, vamos a suponer que no tuviésemos el área de personal y la quisiéramos crear y fuera el 8.
Nosotros hemos optado por numerarlas, por un tema de orden. Guardar y estaría creada. O sea, esto es súper sencillo. Luego, en cada área, damos aquí y nos aparecen los procedimientos. En el área de personal tenemos creados 9 procedimientos. Altas de personal funcionario, altas de personal laboral, altas de personal directivo, nóminas, expedientes de productividad, complementos y otras variaciones, cuota patronal, acción social, anticipos de personal, otras propuestas de gastos de personal. En el Ayuntamiento hemos optado por poner una residual. ¿Por qué? Porque sabéis que el Real Decreto 424 establece que aquel expediente que no sea incluido por el Pleno en requisitos básicos tendrá fiscalización plena. Nosotros hemos hecho la trampilla de meter una residual para que nada se nos quede fuera del régimen de requisitos básicos. Si quisiéramos crear, imaginemos, la 1.10, pues lo mismo, le daríamos simplemente aquí, pondríamos 10 y la descripción, imaginemos que queremos poner altos cargos. Aquí lo que estamos haciendo es, como he comentado antes, la estructura. Perdón. Bueno, acabaría ahí. Ahora, si te has confundido, le das aquí y lo eliminas. Sí, lo puedes quitar, lo puedes modificar, puedes entrar y editarlo, lo más para que cada uno lo pueda componer como quisiera. Dentro de cada procedimiento ya vemos las diferentes actuaciones que hemos definido. En altas de funcionario hemos definido la aprobación de una convocatoria de funcionario de carrera. Esta es una versión que creamos para hacer pruebas, como estábamos en pruebas, si hemos hecho una actuación y luego por lo que sea nos hemos confundido, pero hemos hecho algún informe de fiscalización, se tiene que quedar siempre porque tiene un informe asociado y crearíamos otra con otra versión. Aquí crearíamos, como digo, todas las actuaciones de ese procedimiento que entendemos que conllevan una fase de ejecución del gasto. Todo este mapa de áreas, procedimientos y actuaciones, como digo, lo podréis tener precargado con el mínimo de las actuaciones de la Diputación de Gerona, que lo que ha hecho ha sido aumentar el inventario de actuaciones, pero las que no figuran en el acuerdo del Consejo de Ministros no ha puesto requisitos adicionales. Las ha dejado simplemente con los requisitos básicos generales. Esto se haría, como decimos, una sola vez. Ya tenemos la estructura creada, ya tenemos todas las actuaciones, os he mostrado una en concreto, pero si entramos en otra, pues estaría igual, contratación, con todos sus tipos de procedimientos y cada procedimiento con todas sus actuaciones. Esto sería el árbol de las actuaciones. Yo creo que esto más o menos todos los interventores lo conocéis. Esto lo que nos permite es que cada entidad local se lo pueda adaptar a sus necesidades. Puede haber, si queréis, una precarga. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Vicente no precargamos nada, porque nosotros mismos hemos hecho el inventario de actuaciones. Un ayuntamiento que, para empezar, quiera utilizar lo mínimo, pues puede utilizar la Diputación de Gerona, que se podría precargar. Bueno, una vez que tenemos creadas las áreas, los expedientes y las actuaciones que están sometidas a la función interventora, lo que tenemos que hacer es en cada actuación decir cuáles son los requisitos básicos generales y cuáles son los requisitos básicos adicionales. Eso se pondría en crear el formulario. Esto, como digo, el que quiera que se le precargue no lo tendría que hacer, ya le aparecería. Sí, los formularios están ya creados. Entonces, lo que se puede es, ya más bien que de crear, de modificar. De modificar. Porque veamos la funcionalidad completa, lo usual es que se adopte el criterio de asumir lo que hay y en su caso se retoquen algunos requisitos, más que el hecho de crear formularios completos. Bueno, si alguien los quiere crear o crearse algunos concretos, lo podría hacer. Es muy sencillo. Y lo que hemos intentado es que sea una herramienta muy sencilla y adaptable a las necesidades de cualquier administración. Aquí podríamos crear el formulario, elegiríamos
Para buscar ya tenemos nuestra estructura cargada, el área de personal, este expediente, esta actuación, la seleccionamos y aquí ya nos permite, ¿ves? Requisitos básicos, requisitos adicionales y verificación. Ahora os comentaré lo que es la verificación. Esto es una funcionalidad que se ha puesto para el que lo quiera utilizar, porque hay interventores que, además de los requisitos, como si dijésemos, básicos, en algún tipo de expediente quiere hacer una verificación adicional que luego le sirva para un análisis de riesgos para hacer control financiero posterior. Esto, como digo, es una funcionalidad que quien quiere la puede utilizar y quien no, no la utiliza. Nosotros, ¿cómo crearíamos el requisito básico? Muy sencillo. Le daríamos a nuevo, pondríamos el enunciado ya uno básico, ya sabemos qué es. Referencia legal. Esto es obligatorio siempre. No te va a dejar crear un requisito si no indicamos la referencia legal. ¿Por qué? Pues el motivo es muy sencillo. Si hemos optado en nuestro ayuntamiento por un modelo de control interno de requisitos básicos, sabemos que cuando vamos a ejercer la función interventora, si comprobamos estos requisitos básicos y alguno no se cumple, sí o sí es motivo de reparo. Y los reparos siempre tienen que estar fundamentados en un precepto legal. Por eso es obligatorio que cuando se establece un requisito, digamos siempre la referencia legal. Además, como veremos en el resultado, cuando hacemos el reparo, esta referencia legal nos aparecerá motivando el reparo suspensivo. Pondríamos la referencia legal. ¿Cuántos? ¿No? 102. Y esto es importante. Marcar permite no procede. ¿Por qué? Vamos a ver que hay requisitos básicos en los que sí o sí tiene que ser nuestra conclusión, ¿se cumple o no se cumple? Sin embargo, hay otros requisitos que nos dirán, en caso de que el gasto sea plurianual, verificar el cumplimiento de los requisitos del 174. Si el gasto no es plurianual, mi respuesta no es sí o no, sino que ese requisito no procede verificarlo en esta actuación. Cuando definimos los requisitos, diremos si ese requisito permite la opción de no procede. ¿De acuerdo? Si hay alguien que dice, yo no me quiero complicar la vida, en todos que ponga no procede. Yo como interventora no lo he querido hacer porque me parecía, como si dijésemos, una posibilidad de riesgo en que algún verificador le dé a no procede cuando esa opción no debe estar habilitada. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo inicial en identificar qué requisitos básicos pueden ser sí, no o sí, no, no procede. Este trabajo también nos lo ha facilitado la Diputación de Gerona. En su guía de fiscalización, por requisitos, ha dicho sí, no y no procede en las fichas. Los que tengáis el convenio firmado con la Diputación de Gerona, ya no solamente podemos ver el resultado de las guías, sino que os suministran las fichas con la parametrización del sí, no, no procede. Entonces, mi recomendación es que si se pueda, se haga el esfuerzo de definir el no procede. Información adicional. ¿Qué significa esta funcionalidad? Pues vamos a pensar que al final tenemos, yo no sé si son 280 o 270 actuaciones y que hay muchos requisitos y que cuando uno se pone a verificar puede ser que un requisito en ese momento no se acuerde exactamente qué es lo que quiere decir. Tenemos esta información adicional. Aquí es una ayuda que se le da al verificador para que sepa qué es lo que tiene que ver en esa comprobación. Porque muchas veces la descripción es pues, que en este caso se han cumplido las formalidades del artículo tal del Estatuto del Empleado Público. ¿Y cuáles son? Pues aquí puedes poner esa información adicional, esa ayuda a la persona que haga la verificación. En algunos requisitos básicos lo tendrá y en otros no será necesario. Si existe crédito adecuado y suficiente, pues posiblemente todo el mundo sepamos lo que quiere decir y no haga falta esa ayuda. Hay que tener en cuenta que el uso de la herramienta y, en
principio tres roles, ¿no? Un administrador, que sería la parte un poco informática, aunque no lleva mucha, pero bueno, el tema de dar los permisos y los roles. Un rol de verificador, que es la persona que coge el expediente y verifica físicamente los cumplimientos o no de los requisitos. Y un rol de interventor, que es el que firma a la vista de la verificación que le ha podido hacer otra persona. En sitios pequeños pues será el mismo, o en algunos expedientes será el propio interventor el que hace la verificación y firma el informe. Por eso también, en alguna medida, lo de la verificación es una ayuda, sobre todo en administraciones que sean un poco más grandes, donde haya un personal colaborador del interventor a la hora de hacer las comprobaciones. Como decía, esto está siempre pensado para que pueda ser utilizado por un ayuntamiento pequeñito o uno más grande. En el ayuntamiento pequeñito posiblemente sea el mismo secretario interventor el que lo haga todo, pero en otros más grandes posiblemente haya informes de fiscalización que los prepare otra persona y al final los firme el interventor. Entonces, esta información adicional es para ayudar a esas personas o incluso al propio interventor, que tampoco lo va a tener todo en la cabeza. Bueno, aquí le daríamos a guardar y se nos quedaría guardado ese requisito. El requisito adicional funcionaría exactamente igual. Podríamos generar todos los requisitos dándole al nuevo todos los requisitos básicos y todos los requisitos adicionales que quisiéramos poner. Los requisitos adicionales funcionan igual, el enunciado, la referencia legal, que nunca se nos puede olvidar, permite no procede, para que no solamente sea sí o no, y por último, información adicional, que como digo, es una funcionalidad de ayuda para la persona que realiza la verificación. Vamos a suponer que ya tenemos completadas todos los requisitos básicos y los requisitos adicionales. También comentar otra cuestión. Si alguien quiere generar sus propios requisitos básicos y adicionales porque no va a utilizar la precarga, existe una funcionalidad de clonado. Ya sabéis que los requisitos básicos en la fase A y en la fase D son los mismos y en la fase O se añaden algunos más. Entonces te permite clonarlo y solamente añadir aquellos requisitos que varían, que no son igual al de otra actuación. Creo que de esta parte, si tenéis alguna duda... Sí. Las verificaciones serían exactamente igual. ¿Vale? Lo único que no hace referencia al precepto legal, porque como decía, una verificación no tiene la categoría de requisito básico. Es una verificación que el interventor, si quiere, puede establecer determinadas actuaciones porque luego le va a servir para hacer un análisis de riesgo o porque quiere hacerlas por si va a poner una observación. La observación ya veremos cómo se complementa o cómo se rellena. Ese sería, como digo, un trabajo que solamente habría que hacerlo la primera vez para parametrizar y configurar nuestro modelo de requisitos básicos. Una vez que estén los requisitos, esos requisitos tienen que estar aprobados, es decir, tiene que haber un acuerdo de aprobación por pleno que determina, por parte del administrador, poner una fecha de vigencia de esos requisitos, porque el mismo expediente pueden tener unos requisitos para el año 2020 y otros para el 2022, porque se cambien, ¿no? Aquí aparece lo que está comentando Antonio, estos requisitos cuando se han aprobado. Aquí hace referencia a la fecha del pleno en el que se establecieron estos requisitos básicos, ¿de acuerdo? Que luego veremos que también aparece referida en el informe. Entonces, vamos a suponer que ya lo tenemos todo precargado y lo que tenemos que hacer es fiscalizar un expediente. Nos llega un expediente, ya tengo mi estructura, vamos a suponer que es un expediente de subvenciones. Dentro de subvenciones, régimen de concurrencia competitiva. La vinculación con SEGEX, porque yo creo que los que estáis aquí estáis todos en SEGEX o vais a estar, en principio en el expediente de gestión se tiene que poner la tarea fiscalización, que eso ya está previsto y de hecho ya se meten informes de fiscalización. Lo que pasa es que se hacen manualmente y luego cuando se incorporan se dice que es un informe de fiscalización, el sentido del informe, y sale ya en el propio expediente con la marquita verde, amarilla o roja. Diríamos, lo que hacemos ahora es que la fiscalización, al hacerse en el módulo, cuando la fase de tarea es la misma, llegará un expediente con la tarea de fiscalización
y entonces abriríamos el módulo de control interno y pondríamos el código de expediente. Sí, el código... No, el que tiene el expediente da la tarea de fiscalización. ¿Cómo? No. Él remite un expediente, a fiscalización. De hecho, el siguiente módulo, el tercer módulo, es el de omisiones de fiscalización, que también lo estamos preparando, porque puedes encontrarte con un expediente que es que no se ha fiscalizado, entonces tienes que entrar por la omisión de fiscalización. Pero aquí se supone que los expedientes que se fiscalizan son aquellos que pasan a fiscalización. Entonces, es el gestor el que lo pasa a fiscalización. Cuando el SEGES creas un expediente, tiene una cierta estructura de qué tipo de expediente es. Bueno, él puede poner el expediente la estructura que quiera ponerla. Al final nosotros, en general, lo que se están fiscalizando, en general, son propuestas de acuerdo, propuestas de resolución, es lo que se fiscalizan habitualmente. Otra cosa es el control financiero del presupuesto, que bueno, ahí ves otras cosas, pero si es la aprobación de un pliego de condiciones, si es la aprobación de una base de ejecución de presupuesto, de una base de subvenciones, o si es una concesión de subvenciones, lo que se va a fiscalizar dentro del expediente es esa propuesta que ya está elaborada. Sí, eso, bueno, ahora lo vemos. Vamos a ver. Sí. Yo, por ejemplo, le he dado al servicio de contratación y a los servicios que elaboran las bases, por ejemplo, para las subvenciones, los requisitos de la Consejo de Ministros para que lo pasen en cada fase que corresponda. Y ya tiene la estructura de las carpetas, en cada fase, la carpeta de fiscalización. Sí, lo tiene. Bueno, lo que pasa es que ahora con este sistema, las fiscalizaciones, como se hacen aquí, porque la firma la intervención, va a meterse directamente en el expediente en una carpeta concreta que se va a llamar fiscalizaciones, que te lo va a hacer el sistema solo. Otra cosa es que, desde el punto de vista del gestor, cuanta más información tenga de cómo tiene que hacer las cosas, más fácil será a la hora de fiscalizar, porque se supone que ellos habrán hecho una especie de prefiscalización. Dice, este es el libro de instrucciones, si lo has cumplido, vas a pasar el examen. Eso es. Sí, lo lógico es que cuando aprobemos por pleno los requisitos básicos se comuniquen a toda la organización para que los centros gestores conozcan cuál es el mínimo de rigor que se va a exigir en el expediente para que el informe del interventor sea favorable. Vamos a suponer que ya nos llega un expediente, que es un expediente de subvenciones de concesión directa y, por tanto, que vamos a proceder a su fiscalización. Le daríamos aquí y pondríamos nueva fiscalización. Datos generales, si estamos en Sedipu Alba, nos aparecería directamente el número de expediente y la vinculación a SEGES. Si no lo tenemos, pues aquí la persona que verifica rellenaría el número de expediente. Pones el código de expediente ahí. Por eso normalmente yo siempre recomiendo en los servicios económicos tener 2 pantallas, porque la integración plena, alguna vez la tendremos, pero todavía hay elementos tal, para que cuando tú vas a ver la documentación en el expediente. Luego van a estar enlazados y podrás ir a buscar el expediente desde ahí, pero inicialmente en la primera fase a ti te llega el expediente y tienes que abrir el módulo de fiscalización. Entonces, una vez que tú coges el código de expediente y lo pones ahí, ya entonces se enlaza. Pero el enlace entre expediente y fiscalización se hace desde la fiscalización al expediente, no desde el expediente a la fiscalización. Lo hemos hecho así porque era bastante más fácil y nosotros lo que queremos es que esto esté funcionando en enero y no hacer el cojo invento, ¿no? Bueno, suponemos que lo rellenamos, describimos el expediente, indicamos la fase de gasto que vamos a fiscalizar, en este caso es concesión directa, una ADE, naturaleza de la actuación, hay que elegir entre fiscalización previa o intervención previa, porque sabemos que ahora el Real Decreto diferencia y a la fase A y la fase D la denomina fiscalización y a la fase O intervención. Aquí estaríamos en un caso de fiscalización previa, en mi ayuntamiento, en este caso las concesiones directas están en Junta de Gobierno, pondríamos la aplicación presupuestaria, la ponemos porque entendemos que es un metadato interesante para luego poder hacer explotación de los datos. Aquí rellenaríamos la aplicación, suponemos que queremos dar la subvención de concesión directa por importe de 10.000 euros, una orgánica que tengamos nosotros, la 022. Programa, indicamos el programa, si es cultura.
Ya tendríamos la aplicación y ya nos aparecería requisitos básicos. Ya los tenemos precargados. Ya tenemos con las opciones de sí, no, no procede. Este, como no es el del Ayuntamiento de San Vicente, en órgano competente pone no procede. En mi ayuntamiento no aparece, solamente sí o no, porque el órgano competente siempre se tiene que fiscalizar. ¿Lo propone el órgano competente? Sí. Y nos permite una nota. ¿Por qué? Esta es otra funcionalidad que hemos entendido interesante. Estas notas se ponen por dos motivos. El primer motivo es porque cuando se procede a una fiscalización por checklist como es esta, hay un riesgo muy alto en que los verificadores, de forma mimética, rellenen sin verdaderamente haber comprobado. Estas notas se ponen para cuando aquellos extremos adicionales o generales hagan referencia a que existe un informe, existe un pliego de condiciones, que se ponga, por ejemplo, la fecha del informe de secretaría y que es favorable, y que se pongan unas determinadas, como si dijésemos, observaciones que al interventor, cuando las ve que las ha rellenado el verificador, le da mayor seguridad de que esa verificación se ha hecho de verdad y no ha ido, corre que te pillo, aquí relleno, y cuando llegue el interventor que se dé cuenta que esto no se puede fiscalizar porque me he confundido al rellenarlo. ¿Vale? Y también, ¿por qué se ponen estas notas? Otra funcionalidad que tiene la nota es que, además, mira, vamos a abrir una. Aquí se podría rellenar la nota, lo que quisiéramos poner, y además mostrar en el informe o no. Estas verificaciones, observaciones que tú impondrás en tu ayuntamiento a tus verificadores para ver que realmente han comprobado el expediente, pues lo normal es que no se muestren en el informe, sino que sea para que se compruebe internamente que se ha hecho realmente el trabajo. Pero puede haber otros casos, que en mi ayuntamiento también se produce, en el que cuando tú vas a verificar un requisito básico, el sí o el no a veces es demasiado tajante. O ese sí, has puesto que sí porque se ha interpretado o se ha aplicado un determinado criterio. Aquí nos permite explicar ese sí y además que se muestre en el informe. También está la opción de, si no lo quieres mostrar, que sea un criterio que tú lo tengas ahí para cuando alguna vez alguien te pregunte, oiga, ¿y usted cómo dijo que sí en este requisito? Si tal, no, porque he aplicado este criterio y ahí quedaría constancia. Estas son funcionalidades que se nos han ido ocurriendo y que nos han parecido interesantes. Seguramente vamos a ver, por ejemplo, que el gasto se genera por órgano competente, podemos poner, en este caso, raro porque antes he puesto que es aprobación, Junta de Gobierno, pero bueno, simplemente para que lo veamos. Aquí pondremos mostrar en el informe y seguiríamos rellenando. Al tratarse de tramitación anticipada, pues en este caso es una concesión directa, no tiene tramitación anticipada, pondríamos no procede. Con financiación o sin financiación afectada, tampoco. Esta pondríamos que no se procede. Gastos de carácter plurianual y cumplen lo preceptuado en el 174, tampoco procede. Si son gastos con financiación afectada que los recursos son ejecutivos, no. Esta subvención se financia con aportación 100% municipal. Y por último, que existe crédito presupuestario y que propuesto es adecuado, siempre tendrá que ser sí o no. Aquí no cabría un no procede. Requisitos adicionales, los desplegamos. ¿Cuáles son los dos requisitos adicionales en este caso? El primer caso, que el beneficiario de la subvención se encuentra al corriente tanto de las obligaciones tributarias como de la seguridad social y que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario, sí, y que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 22c de la Ley General de Subvenciones. Contestaríamos igualmente que sí. Podemos poner... ¿Qué pasa? Sí. Nota. Aquí, ¿qué ponemos nosotros normalmente? Se ampara en alguno de los supuestos, por ejemplo,
Y este, por ejemplo, no se muestra en el informe. Lo guardaríamos. En este no tenemos ninguna observación. Vamos a hacerlo sin observación. Vamos a ir sacando todas las opciones, si os parece. Lo guardaríamos. Puede ser que no esté muy seguro, me lo quiera pensar, a ver cómo me queda. Aquí está, lo repaso. Y cuando ya lo he repasado y he visto que está todo, están las notas, está todo, el verificador lo puede confirmar. O también lo podría editar por si quiere ver algo. Le daríamos a confirmar y guardar. Vale. Una vez que el borrador está confirmado por el verificador, ya tendría que actuar el interventor. Esto le aparecería al interventor. Nosotros ahora vamos a buscar, si queréis, salgo de aquí, yo ya soy el verificador, ya lo ha hecho, y ahora yo me iría a fiscalizaciones y buscaría aquellas que están en borrador confirmado. Y aquí me tiene que salir, aparte de estas, esta que acabamos de hacer, 17, le llega al interventor, comprueba que está todo correcto y el interventor ya procede a fiscalizar. Si algo ve que no es correcto, puede editarlo y modificarlo. Si lo quiero modificar porque este no procede, no, es que esto no es no procede, es que este caso es un sí. Lo cambiaría, le daría a guardar, confirmaría, guardaría y ya cuando está conforme el interventor fiscalizaría. Y aquí, si estás en la plataforma de Sitipu Alba, aparecería con firma electrónica. ¿Vale? Aquí tenemos, está asociado al expediente que hemos generado y el SEFICU, aquí dentro lo veo. Vale. Damos a clave. Y ahora queremos ver el informe. ¿De aquí? Y aquí tenemos el informe. Informe de fiscalización previa de requisitos básicos con resultado favorable. Aquí aparecería que es el informe 11 del año 2019. ¿Cuál no se ve bien? Aquí está. Bueno, los antecedentes que hemos rellenado, todos los datos que aparecen, subvenciones y transferencias, concesión directa, fase del gasto, importe, aplicación presupuestaria y órgano competente. Son los datos generales. Los fundamentos jurídicos de la fiscalización previa limitada, haciendo referencia, como hemos dicho, al acuerdo del Pleno por el cual se han aprobado los requisitos básicos, en este caso fueron aprobados el 1 de abril del 2019. Se informa que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa enumerada y a la vista de la documentación incluida en el expediente, se procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos básicos de acuerdo a la naturaleza del expediente, un expediente de subvenciones, entendiendo que el ejercicio de la fiscalización previa es limitado y que se han revisado exclusivamente los requisitos que fueron establecidos por el Pleno, en este caso 25 de mayo de 2019. Aquí se cumplen los siguientes requisitos, aparecen los requisitos que se cumplen, aquí como hemos dicho que todos se cumplen, el resultado es la conformidad del expediente. Y aquí hemos puesto una nota. ¿Os acordáis que el gasto se genera por órgano competente, en este caso competencia delegada en el concejal de Cultura? La última nota que habíamos puesto de la concesión directa, como hemos dicho que no se mostrará, no aparece. Esto ya a elección del interventor. Y así sería. Vamos a hacer uno ahora si queréis. Lo firmo. Vamos al expediente electrónico. Y en el expediente ya se ha incluido mi informe de fiscalización en el expediente que se está tramitando por Cultura y ya aparece el informe de fiscalización incluido en el expediente con el resultado favorable. Y lo firmaría. Sí, bueno, en principio lo que hace es te genera el SEFICU lo firmas ahí y queda metido en el expediente en la carpeta esa de fiscalizaciones. Sí, porque es un... Bueno, aquí lo importante es ver que cuando el interventor fiscaliza,
favorable y firma, le da a fiscalizar, automáticamente te lo lleva al expediente electrónico. Vale, y además le da número de informe. Para abajo porque los coloca en una carpeta. Informes de fiscalización. Ya aparecería. Vale, ahora vamos a ir a otro supuesto. ¿Sobre algunas aportaciones? Sí. Respecto a asistencia de clientes, ¿sería posible introducir una operación? Porque, por ejemplo, cuando llevamos Sí. Lo podrías poner en tu nota. En la nota, pero más que la nota, lo digo, pues, se puede valorar que sea un campo a desarrollar como previsto en el informe. Es bastante importante, no es solamente que existe crédito, sino que según certificación, por ejemplo, en materia de contratación, en concreto, te piden antes de iniciar el expediente la certificación de crédito antes que se la fiscalización. Se puede, en principio, nosotros lo que procuramos siempre es hacer algo que sea flexible para que, diríamos, siempre y cuando no ahorre mucho trabajo. Si es algo que ahorra trabajo, merece la pena meterlo. Si es algo que exponiendo el documento contable RC en este... Claro, pero el RC o bien, el RC puede ir dentro del expediente. Puede ir el RC será una de las cosas que compruebes. En principio, de entrada puedes poner en la nota RC 228/2000 tal, en la nota y que salga en el informe. Y ya está, porque no hace falta... no hace falta poner... Es que si ponemos muchos campos, los campos que... Si te entiendo. Si no estamos cerrados a meter campos, no estamos cerrados. La cuestión es intentar poner campos que sean significativos para una explotación posterior. Entonces, eso es una información que sirve cuando fiscalizas, pero luego no vas a mirar... No, al contrario, yo decía apuntar eso porque, por ejemplo, nosotros damos una importancia a los servicios sectores que cuando hacen un acto administrativo de ejecución de gasto no me identifiquen únicamente la aplicación presupuestaria, la operación previa. Si hay operaciones previas. Presupuestaria tal, operación presupuestaria que sea, operación previa reciente de los hechos. Si Bueno. la fase, decía... No, se puede ver. Lo que pasa es que a lo mejor hay quien no hace operaciones previas o no lo hacen los servicios, los RCs. Nosotros lo estamos metiendo Pero en bueno, la nota. En la nota, yo creo que en una primera fase, o sea, en la versión 1.0, eso puede resolverse con la nota. Seguramente en la versión 2.0 pues tengamos otros mecanismos de integración, ¿no? Porque habrá que ir buscando mecanismos de integración. Igual que se ha metido el tema de las aplicaciones presupuestarias, incluso la posibilidad de que fuese a multiaplicación y poner más de una aplicación. Bueno, ha puesto eso, pero como tenemos que de alguna forma ir cerrando cosas que tomamos nota y luego pues a la vista de la utilización, porque ahora si la han utilizado 2 o 3 compañeros, pues ellos... Las sugerencias que se han puesto se han intentado poner. Eso es. Los campos que se rellenan son aquellos campos que se consideran obligatorios y que además luego va a ser un metadato para explotar. Entonces, claro, el número de operación contable en principio no nos va a decir nada. La aplicación presupuestaria sí, porque luego podremos ver cuántos reparos se han hecho en este área de gasto, en este concepto. El número de operación es como si dijésemos una relación interna. Entonces, eso igual nosotros lo hacemos. De hecho, es obligatorio que el verificador diga en el que existe crédito adecuado y suficiente, RC, número de operación. Porque claro, al ponerlo para rellenar obligatoriamente, ¿qué metadato hay? No nos aporta luego, o por lo menos ahora no lo vemos. Igual en el futuro sí. Vamos a hacer ahora, si os parece... Que los requisitos vosotros los iréis actualizando, cambia la legislación de forma automática. Eso imagino que cada interventor se lo sabrá y lo podrá hacer. No somos Lourdes, ¿no? En principio... Seguro que la Diputación de Gerona, si hay una norma nueva de ley de contratos, nos lo comunica a todos, se carga y se pone a disposición. Sí, en principio nosotros hemos tomado como base lo de la Diputación de Gerona con algunas modificaciones que han aportado tanto San Vicente como Picasen. Entonces, cada uno va a tener su estructura. ¿Cómo se va a actualizar eso? Pues
si seguimos en un ámbito colaborativo, pues cada uno podrá ir aportando las cosas y podemos llegar a un acuerdo de que, no sé, los de personal lo hace Albacete Capital y Masegoso hace los de contratación, ¿no? O Mislata hace los de subvenciones. Si no, se quedará obsoleto. Bueno, vamos a suponer que ahora en lugar de hacer un informe... Bueno, otra cosa importante, antes de nada, también hay otro metadato que es la fecha de entrada en intervención, porque una de las funcionalidades que queremos luego, cuando explotemos después de un ejercicio, saber cuál ha sido el plazo medio de emisión de los informes de fiscalización de requisitos básicos. La norma establece 5 días hábiles. Entonces, con esto nos permitirá saber si lo hemos emitido en 3 días, en 5 días o en 80 días. Eso, por ejemplo, es un dato que hemos metido ahí que seguramente no lo vamos a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque al enlazar con el expediente, nosotros sabemos cuándo nos han dado la tarea y sabemos cuándo hemos hecho el informe, con lo cual no hace falta que pongamos la fecha. Porque el dato, ese es un dato de esos que se dicen, vamos a poner la fecha en que entra, pero resulta que es que esa fecha, o sea, si lo que vamos buscando con esa fecha es el tiempo que tardamos en hacer un informe, eso lo podemos obtener con mucho más rigor que metiendo una fecha a mano, calculando la diferencia entre la fecha en que se nos ha dado acceso al expediente y la fecha en que hemos emitido el informe. Esto solamente tendría sentido para aquellas entidades que no están integradas en SEDIPU-ALBA y que quisieran tener utilizarlo. Este De todas maneras, si viene entonces... Sí, pero esa fecha... Si me captura de cuentas... Bueno, pero se puede sacar del expediente. O sea, que se puede sacar no solamente la fecha en que entró, sino la fecha en que entró y la fecha que hizo el importe y los minutos que has tardado en hacerlo. El objetivo es ese, claro. Si nosotros, se ha hecho también esto muchas veces pensando, lo veremos ahora, que vamos a hacer. Voy a hacer uno con observaciones y luego vamos a hacer un reparo. Se ha hecho todo pensando en la información que luego nos piden para que esa información salga automáticamente, incluso en el caso de los reparos, lo vamos a ver, genere un XBRL para poderlo mandar al Tribunal de Cuentas. Bueno, vamos, si os parece, voy a hacer un supuesto de uno con reparo, uno con observación. Con observaciones en realidad es igual que el... Haz uno con reparo y observaciones, vale. Y así... El de hago uno, si os parece, con reparo y observaciones a la vez y lo vemos todo. Área de subvenciones, concesión directa, vamos a suponer que vamos a coger el mismo expediente. Suponemos que no estamos en sede de SEDIPU-ALBA, sino que mi ayuntamiento tiene otro gestor de expedientes. X, W, descripción del expediente, lo que quisiéramos poner. ¿Vale? Guardamos. Base del gasto. Actuación, fiscalización previa, órgano competente. Vamos a poner que es el concejal. Proyecto de gasto, si lleva proyecto de gasto con financiación afectada. Las aplicaciones, también tenemos la opción de que pueda ser multiaplicación. Y si fuera multiaplicación, daríamos aquí y podríamos, vamos a suponer, si queréis hacemos una con multiaplicación, esta fuese 5.000 euros. Lo puede hacer automatizado, sí. Eso también lo hemos pensado. Sí, eso está ahí también. Podría automatizarlo. Lo que pasa es que como copiamos en principio el modelo de fiscalización, diríamos, es muy fácil en papel, pues hay cosas que luego se podrían ir enlazando para cada expediente, su fase de gastos, sacarlo, para poder hacer una tabla de relaciones. También eso supondría que cada vez que hubiera que incorporar una nueva, tendrías que crearle más datos y tal. Entonces, bueno, pues en aquí principio... también, en este campo de observaciones, Gus, también podíamos poner el número de la operación contable. Yo lo utilizo en el... ¿vale? Aquí si hay multiaplicación, pues luego lo que hace es el importe total nos lo suma. Se pueden poner, creo que hemos puesto hasta 10, ¿no? Aplicaciones
multiaplicación. Otra funcionalidad que tiene es que le demos a multiaplicación, rellenemos el importe total y no tengamos que rellenar ninguna aplicación presupuestaria. ¿Por qué? Porque hemos pensado, por ejemplo, en el caso de la fiscalización de la nómina, sería un auténtico desastre tener que introducir todo esto. Entonces, la opción que hemos puesto es que ponga el importe total y marca multiaplicación sin rellenar todas las aplicaciones. Requisitos básicos, vamos a suponer que sí que se genera por órgano competente, que este no procede, que este no procede. Ay, perdón, no lo he marcado. Si no me lo dirá, si no, luego me avisa. Oiga, se le ha olvidado rellenar uno. Aquí vamos a suponer que es de plurianual, pero no cumple los requisitos del 174. Por hacer varias opciones, sí y no procede. Pondríamos requisitos adicionales, los dos que ya conocemos. En concesiones directas siempre estará al corriente y el tema de que está justificado. Pero además queremos añadir una observación, porque en este expediente, pues, por ejemplo, hemos detectado que se hace concesión directa, pero, yo qué sé, por ejemplo, no se instrumentaliza a través de un convenio. Lo quieren hacer con un simple acuerdo, pero no a través de un convenio con todas las disposiciones que establece la Ley General de Subvenciones, que tiene que tener una concesión directa. No sería motivo de reparo esta observación por el Real Decreto 424, pero la queremos incluir. Guardaríamos, revisaríamos después de hacerlo que hemos puesto todo, que está todo correcto, que no se nos ha olvidado nada. Lo tenemos claro, le damos a confirmar. Muy importante. Hemos rellenado un no, si nos acordamos, que creo que ha sido el del plurianual, ¿no? Vale. Entonces, hay que introducir cuál es el motivo del reparo según este listado, que es el mismo que aparece en el Tribunal de Cuentas y que luego vamos a tener que remitir y que está basado a su vez en lo que dice la Ley de Haciendas Locales. En este caso, como el tema de los requisitos plurianuales aparece, si no recuerdo mal, en el artículo 13, subapartado A, hace referencia a crédito presupuestario, lo tendríamos que poner en insuficiencia de crédito. Guardamos y ya fiscalizamos. Fiscalizamos y ya tenemos el informe. En este caso, el informe de requisitos básicos sería con reparo y observaciones. Aquí, ¿qué cuestiones vamos a ver diferentes? Decimos qué requisitos se cumplen, qué requisitos no se cumplen y, muy importante, referencia al fundamento legal de ese requisito básico, que es el fundamento de nuestro reparo de carácter suspensivo y que, por tanto, paraliza la tramitación del expediente. La conclusión es de reparo y, por tanto, incluye que, considerando este incumplimiento, que está enumerado entre el 216 del texto refundido y del Real Decreto, procede la suspensión de la tramitación del expediente hasta que se subsanen las incidencias indicadas o se resuelvan las discrepancias de conformidad con el procedimiento previsto en el 217 y 218 de Haciendas Locales y 15 del Real Decreto 424. Igualmente, de acuerdo con la facultad que le confiere tanto la Ley de Haciendas Locales como el Real Decreto al interventor, sin que en ningún caso suponga suspensión del procedimiento, se indica la siguiente observación: no incluye convenio con cláusulas mínimas. Y aquí tendríamos el informe. Vale. Ahora ha pasado algo más. Si volvemos otra vez al módulo de fiscalización, vuelvo aquí. Vamos al inicio y ahora automáticamente tengo un reparo. El 12. Abro aquí y me aparece que he hecho un reparo. Este número de informe de fiscalización es de reparo con su fecha de reparo. Aquí podemos rellenar la descripción del expediente.
el reparo se ha incorporado al expediente que se ha fiscalizado. Ahora hay que resolver el reparo. Ahora, primero vamos a rellenar todos los campos del reparo, que son metadatos para el Tribunal de Cuentas. Nos pide que digamos si somos un ayuntamiento, una diputación. Somos un ayuntamiento. Eso también se puede el área de gasto, automatizar. sabemos que es área de gasto 3, que la hemos rellenado. Esto también se puede automatizar. Modalidad del gasto. Eso también es metadatos, si lo recordamos, de todo lo que tenemos luego que picar en el Tribunal de Cuentas. Expedientes de subvención y ayudas públicas. Tipo de expediente. Subvenciones de concesión directa. Esto lo mismo, está todo parametrizado con lo que nos pide el Tribunal de Cuentas. Fase del gasto reparada, esto ya aparece porque lo teníamos en la fiscalización. Órgano gestor también aparece. Órgano resolutorio del reparo. El órgano que resolverá la discrepancia en su caso será el presidente. Y aquí sería el número de expediente de la resolución de la discrepancia. Aparecería el importe, guardaríamos y cuando se nos devolviera el decreto que o bien resuelve la discrepancia a favor del interventor o bien el centro gestor acepta nuestro reparo, daríamos a aceptar. En el caso en el que el decreto resolviera la discrepancia en contra del informe de reparo del interventor, daríamos a resolver. ¿De acuerdo? En este caso, todos los que han sido en contra del informe del interventor, se generaría un XBRL y se podrían subir automáticamente a la plataforma del Tribunal de Cuentas. Esto es lo que hemos pensado que nos puede Hay servir. que incorporar una vez que se... Una de las cuestiones que nos estamos planteando es si las resoluciones de las discrepancias las incorporamos o se tramitan en el expediente donde se ha puesto el reparo o si las resoluciones de discrepancia dan lugar a incoar un expediente vinculado con el otro, que es donde se resuelve la discrepancia. Bueno, quiero decir que en principio eso estamos un poco... la idea es en qué expediente se va a resolver la discrepancia. Digamos, la idea sería poner el número de expediente en el que se vaya a resolver la discrepancia. Si se va a resolver en el originario, pues se pondría el número del expediente originario y si se va a resolver en el otro, sería el otro. La ventaja que tiene que fuese en un expediente específico es que el expediente lo podría iniciar la intervención y se controlaría de forma más directa cómo se está resolviendo la discrepancia. Si no, al final eso es un documento que se mete en el expediente de gestión y que luego pues el seguimiento se hace un poco más complejo. O sea, no es tan fácil. Si es un expediente de resolución de discrepancia, además lo tenemos clasificado como tal entre los expedientes que hay, vinculado al expediente de gestión, hacerse el seguimiento de ese expediente en el cual el tramitador es la intervención junto con el órgano que gestiona, permite un control más exacto, más concreto de la gestión del reparo, el seguimiento. Entonces ahí estamos un poco, ahora lo estábamos comentando después de la comida. Yo me inclino más por un expediente específico, pero probablemente en la práctica hasta ahora se meten en el mismo expediente de gestión. No, si el expediente va, o sea, el informe de reparo va al expediente original. Bueno, sí, que seguramente va a ser o sea, vamos a ver, aquí venimos también un poco, aquí estamos 3 o 4 personas, un poco estamos trabajando sobre eso y no lo tenemos cerrado. Mayoritariamente yo creo que ahora mismo en la práctica se hace sobre el propio expediente de gestión. Podemos optar por lo del expediente de gestión y la cuestión es buscar luego los mecanismos que nos permitan el seguimiento de ese expediente. Sí, no, está claro, sí. No, pero ¿cuándo le llega al interventor esa resolución? A posteriori. O sea, ¿cómo se ha resuelto la discrepancia? Cuando te llegue el expediente para hacer otra cosa. Sí. Sí, necesitas... La suspensión de la retención de
realmente al sector público le interesa, sobre todo es que se continúe haciendo. La discusión que hay, que imagino que eso tendrán mucho que decir los secretarios, porque esto es una gota entre todo lo que puede haber, es si un expediente es algo que se inicia y termina con una resolución, o, por ejemplo, si en un contrato de obras la modificación del contrato sigue siendo el expediente de obra y la certificación es el expediente de obra. Es que si seguimos esa teoría vamos a tener unos expedientes con 50.000 resoluciones y va a ser, no sé si me explico, es que esto es una, o sea, aquí esto es lo mínimo, o sea, comparado a cómo se tiene que configurar en el expediente electrónico de todo. O sea, al final todo está relacionado, sí, pero un expediente, lo que es expediente y lo que es actuación, para los interventores es hasta que se produce el acto administrativo con fase de ejecución. Para mí eso es un expediente. Y termino y sigue el siguiente. Pero bueno, ya te digo que eso está en discusión. En principio, eso la idea originaria es un poco dejarlo abierto. Ahí hay un código para poner el expediente y si el expediente donde se va a resolver el reparo es el mismo expediente, pues colocas el correspondiente y de alguna forma lo que te está diciendo eso es que se te abre una situación de un reparo que estás pendiente de tener información sobre él. Alguien te tiene que mandar la información. Claro. Mientras tanto, como dices, el expediente está suspendido. El expediente sigue estando con el semáforo en rojo, ¿no? Entonces, probablemente, desde esa perspectiva que tú comentas de práctica, en el sentido de que mientras el expediente esté en rojo no va a hacerse nada sobre él, pues de alguna manera, bueno, no va a hacerse nada con respecto a esa actuación. A lo mejor hay otras actuaciones que sí se hacen, ¿no? Pero bueno, en principio es verdad que ese expediente, no, si pasa a fiscalización, va a estar ya con la fiscalización digamos, reparada, ¿no? O sea, irá con el semáforo rojo. Entonces, bueno, la cuestión es que el reparo se vincula a un expediente y en función de la resolución que se produzca del reparo se indica en qué sentido se ha producido. De manera que si se ha producido una resolución en contra de la discrepancia, o sea, del reparo, lo que se indica ahí es el documento, creo que poníamos, el código del documento donde se resuelve. Para nosotros lo importante aquí sería el decreto, o sea, el documento decreto en el que se resuelve la discrepancia. Ahí vendría o bien la resolución, si es una resolución, o el certificado del acuerdo de pleno, que sería un documento SEFICU, ¿no? Sí, porque cuando pongas el expediente y abras el expediente te va a decir qué documentos del expediente con su código CSV vas a coger del expediente. Entonces, pues coges el que está preparado que cualquier actuación de fiscalización se haga sobre un expediente y sobre un documento CSV, que puede ser la propuesta de acuerdo o la propuesta de decreto o lo que sea, para que sepas realmente lo que estás fiscalizando, ¿no? Bueno, pues esto hasta ahora está así. Entonces, lo que hemos avanzado en estos meses. Ahora pues estamos con el tema de la omisión de la función interventora. Nosotros lo que queremos ahora es, bueno, muchos de vosotros o algunos de vosotros se os ha dado acceso en prueba. Entonces, ahora ya va a estar con esto. Nos interesa, ya que estáis aquí, los que tenéis el acceso en prueba, que hagáis pruebas, y los que no tenéis acceso en prueba y queráis tenerlo, pues nos mandáis un correo electrónico a Administración Electrónica y os damos acceso en pruebas. Más que nada para que vayamos un poco también teniendo un poco de feedback. Porque cuando lo probamos, pues vamos viendo qué cosas se pueden mejorar, qué errores hay, cómo lo podemos seguir desarrollando, porque esto es un camino que hemos empezado a andar ahora y que la idea es continuar desarrollándolo e ir introduciendo más actuaciones del control interno que tenemos ahora asignados los órganos de intervención. La filosofía siempre va a ser que queden todas las actuaciones registradas, que estas actuaciones además tengan metadatos que nos permiten luego explotar esta información. De esta parte de fiscalización, luego necesitaremos saber cuántos informes han sido desfavorables, cuántos han tenido observaciones, los que han sido reparos, cuál ha sido el ítem que más veces se ha repetido, en qué área de gasto o en qué departamento se concentran mayoritariamente los reparos. O sea, ahora lo importante es que ya que tenemos esta información de manera electrónica e incluso con metadatos, explotar esta información. Que estos informes ya no solamente tengamos la facilidad de su emisión, porque ya nos aparecen qué requisitos tenemos que verificar, sino que luego seamos capaces de explotar toda esta información. Yo creo que el valor añadido que tiene la tramitación electrónica es la posibilidad posterior que tenemos del análisis de datos. Yo creo que los interventores tenemos que avanzar en esta filosofía del control
de analizar de forma integral, y esto se podrá hacer siempre y cuando tengamos datos fiables y datos importantes que nos permitan saber realmente si la gestión que se está realizando en nuestras entidades locales es adecuada o si la tenemos que mejorar, en dónde la tenemos que mejorar. Una pregunta. ¿Había la opción, antes de que el interventor evacuara el informe de fiscalización con reparos, de que se avisara al departamento? Porque muchas veces los reparos no son problemas de fondo, sino que a veces lo que se plantea son errores meramente administrativos, etcétera. Antes de firmar el reparo, que el propio interventor hiciera como un aviso al departamento y decir, si esto sigue así, yo lo voy a reparar. Es decir, esa labor que tenemos muchas veces de colaboración con los órganos. Sí, hombre, yo te digo, en la práctica, ¿cómo lo hago yo? Es decir, antes de emitir el informe de fiscalización, si yo veo que hay alguna cosa que ha sido un error, que es muy sencillo, pues lo que hago es levantar el teléfono, hablar con el gestor, comentárselo, y la mayoría de las veces los compañeros pues lo que hacen es rectificarlo y ya nos lo pasan de manera correcta. Nosotros utilizamos un término que es que nos solicitan el expediente para mejor estudio. Lo tenemos ya puesto como una especie así de parrafito y se les devuelve para mejor estudio y ya les hemos indicado, y por eso muchos de los reparos, o sea, quiero decir, al final, por una cuestión de error y de tal, nadie hacemos un reparo. Yo creo que el reparo lo hacemos cuando no tenemos otra opción, ¿eh? Si se pueden arreglar, los ayuntamientos en general, yo qué sé, somos, aunque seamos algunos un poco ya más grandes, siempre tenemos el teléfono cerca para hablar con los compañeros. Un poco que no tengamos la percepción de que somos aquí la Inquisición. Claro, sí. Entonces parece que muchas veces lo fácil es reparar y arreando. Claro, no. Yo creo que no es nuestra misión tampoco. Claro, sí. Nosotros lo hacemos así. Nosotros antes lo que hacemos es que nos piden la devolución para mejor estudio. Sí, yo quería hacer una observación en relación. Cuando has estado en el primer informe de fiscalización, has hecho un comentario que las fichas del pleno hay dos referencias en lo que es el informe. No recuerdo ahora muy bien, pero yo al principio le salían las fichas pero al final sí que en mi caso concreto sí que son aparecen dos fechas de pleno. En la primera parte del informe, si lo veréis, hace referencia cuando el pleno aprueba el régimen de requisitos básicos y la segunda fecha en el que has aprobado el requisito adicional. Eso es. Entonces, en el caso este se aprobó hace, incluso la última actualización cuando dice voy a verificar exclusivamente los requisitos que aprobó el pleno de sesión tal. Pero es que a lo mejor el pleno hace 2 años o hace 3 acordó ya establecer el régimen de fiscalización limitada previa. Es el caso, por ejemplo, de Ayuntamiento. Entonces ahí sí que es útil que haya dos fechas. Una, cuando el Ayuntamiento ya acordó establecer ese régimen, y segundo, qué requisitos verían. Teóricamente, en un primer momento la fecha tiene que coincidir, porque cuando apruebas el régimen de requisitos básicos, obligatoriamente tienes que establecer qué requisitos básicos son los que vas a verificar en cada actuación. Ahora, claro, ahora, cuando llevemos varios años funcionando, nuestro acuerdo inicial de requisitos básicos cambia una norma, como ha dicho la compañera, y llevaremos ya no el régimen de requisitos básicos, sino simplemente la inclusión o modificación de un requisito básico concreto en una actuación concreta. Para eso es la funcionalidad. En un principio yo creo que casi todos nos coincidirá la fecha porque vamos a aprobar el régimen de requisitos básicos con los requisitos adicionales, porque ese acuerdo de pleno tiene que ser con esos 2 ítems. Y luego ya cuando llevemos varios años, pues ya sí que habrá habido modificaciones de algún requisito adicional y para eso servirá esa fecha. A lo mejor fue porque tú lo comentaste, que tú eres usuario probador. Sí. Es una herramienta muy útil. Yo creo que esto es una herramienta que, bueno, desde luego, mi agradecimiento absoluto aquí a la Diputación de Albacete, que esto es una maravilla poder llamarles, oye, quiero un módulo, te lo montan, lo ves, pon esto, quítalo, lo ponen, lo quitan. Yo creo que además la filosofía que hay detrás, en el que cuantas más gente lo usemos, más cosas podemos desarrollar, más lo podemos completar, es un trabajo hecho por funcionarios para funcionarios, no es una herramienta que lo ha hecho una empresa tal, que luego nos la va vendiendo a cada uno,
sino esta vez yo creo que es una oportunidad que tenemos de trabajar juntos y trabajar juntos para nuestras administraciones, que somos al final a las que nos debemos, ¿no? Yo creo que por eso yo cuando plantearon la opción, vamos, yo me tiré de cabeza y os invito de verdad a que hagáis pruebas con la aplicación y que cualquier idea, pues oye, que es que lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro, ¿eh? Y lo que queremos es tener una herramienta que nos facilite la labor, porque realmente estamos sobrepasados, ¿no? Lo siguiente. Y con el tema de remisiones de información es un auténtico cachondeo. Entonces, por lo menos, cuando hagamos algo, pensar en que eso se haga para que luego la remisión sea automática. Esa es un poco la idea. También la idea de la explotación de datos, que también tenemos que completar, porque todavía no tenemos diseñada la explotación futura. El informe que está pendiente de salir por parte de la IGAE, del informe anual, resumen de control, queremos ver qué ítems nos van a pedir para, por lo menos, esa explotación de datos que salga, predefinida. La idea es hacer una explotación bastante abierta con todos los metadatos, que cada uno se pueda parametrizar su explotación con los diferentes campos y que otros vengan de antemano prediseñados y que estos sean los que pida la IGAE en ese informe anual que tenemos que hacer todos los interventores ahora del control interno. En el caso de San Vicente también hemos incluido los anticipos de caja y los pagos a justificar, que también nos va a facilitar luego la labor para cuando tengamos que hacer el informe de la liquidación del presupuesto, en el que tenemos que incluir un nuevo informe y dar cuenta de los anticipos de caja fija y los pagos a justificar, las cuentas justificativas, cuántos informes han emitido y con qué resultado. Si tenemos ese último apartado que os he enseñado, que eran procedimientos especiales de pago, ahí también esos datos nos van a aparecer para poder introducirlos en el informe que os comento que hay que incluir cuando se da cuenta la liquidación al pleno de la entidad local. Pero lo que estamos pensando todo el tiempo es cómo hacerlo para que luego esa información que se nos pide sea fácil de obtener. Simplemente con una consulta tengamos cuántas cuentas justificativas y cuál ha sido el resultado del informe, que es lo que hay que incluir. Sí, por ejemplo, en San Vicente, como os comentaba, si quisiéramos hacer pues una fiscalización. ¿Dónde estamos? Formularios. Tenemos. Me voy a formularios. Hemos puesto Secoin, no porque sea como el Bitcoin, sino aquí como todo empieza por C, de control interno. Si a alguno se le ocurre otro nombre más bonito, estamos abiertos. ¿Sí? Vale, la que os he comentado sería esta, expedientes, procedimientos especiales de gasto. Aquí los tendríamos, ¿ves? Y ya tendríamos el informe hecho. Anticipos de caja fija, las actuaciones que se han hecho y aquí se verían. Y aquí ya tendríamos cuántas hemos hecho de aprobación de cuenta justificativa. Aquí tendríamos ver el formulario. Y aquí lo que hemos puesto, sabéis que aquí solamente requisitos básicos. Lo que dice el Real Decreto 424, pues lo que dice que tenemos que intervenir en los anticipos de caja fija y pagos a justificar. Las cosas que se nos van ocurriendo pues las vamos poniendo para que luego sea mucho más sencillo. Y eso es. ¿Veis? Aquí, como veis, yo ya he puesto mis ayudas. Plazo, pues la persona que lo tiene que ver. Aquí le he puesto yo, voy a ver, la ayuda. Según mis bases de ejecución, el plazo de justificación es de 3 meses desde la entrega y, en todo caso, antes del 15 de diciembre. La persona que va a verificar que la cuenta justificativa se presenta en plazo ya sabe cuáles son los criterios de presentación en plazo. Aquí nosotros hemos diseñado una ayuda. Aquí hemos diseñado otra ayuda. Las facturas deben estar conformadas por funcionario, que se acredita la realización. En cada uno les hemos ido poniendo las ayudas, bases de ejecución del presupuesto en cada una. Sí, cuando editamos, esto es lo que os he explicado antes. A ver, esta que tiene ayuda, en editar, aparece la información adicional. Una ayuda para la persona que esté verificando, que sepa qué significa que está presentada en plazo. ¿Cuál es ese plazo? Cada uno en sus bases de ejecución pues tendrá uno establecido. Nosotros ahí lo hemos puesto para que no se nos olvide. General, para que tenga también la gente. Por mí encantada. Entonces, bueno, pues lo dicho, quienes estáis, bueno, si hay más preguntas, estamos abiertos. ¿Sí?
Bueno, de prueba lo tenéis ya. La idea es que estéis probando pero en principio está ya. De hecho, no ha podido venir Amparo, que ya lo está haciendo vivo. Bueno, y también el compañero que está aquí, que no me acuerdo tu nombre, Juan Carlos. Ahora, que se levante Juan Carlos y lo veis. Claro, claro, que me ha abandonado aquí, me deja a mí aquí sola. Nos ha querido subir. Entonces, la idea es que lo vayáis probando. La idea es que en enero esté esto y esté también las omisiones de fiscalización. Al menos. O sea, faltarían luego otra serie de informes, a lo mejor, pero vamos, sobre todo las omisiones de fiscalización. Que ya tenemos hecho un primer esquema. Seguramente la semana, dentro de este mes de noviembre, pues tengamos una reunión, a lo mejor te llamamos y si alguien se quiere apuntar del tema de omisiones de fiscalización, pues que me mande a mí un correo electrónico a @villascusa y dice, oye, yo quiero colaborar en esto. Pues ya está, yo llamamos. Tú estuviste también en la primera reunión que hubo, bueno, la única, porque luego las otras han sido telefónicas. Y bueno, contamos con Alfonso, que bueno, ya a los que no lo conozcáis físicamente, pero que además es una persona también muy asequible desde el punto de vista o accesible de la información que necesitéis. Y bueno, esa es un poco la idea. También en el curso del INAP, que se va a celebrar, creo que es el día 12, me parece que es de noviembre, hay una parte dentro del curso que se va a hacer aquí, del curso del INAP, para... Bueno, los que no estéis apuntados ya creo que el plazo se acabó de inscripciones, pero lo vamos a hacer en el salón, que es bastante amplio, y vendrá también Elena a explicar un poco más el ámbito, diríamos, teórico, jurídico de la fiscalización limitada y la herramienta, pues un poco como apoyo a eso. Entonces, pues sobre todo a los compañeros de ayuntamientos más pequeños y tal, que bueno, puede venir bien tener esa, aunque no estéis apuntados al curso, si estáis perfecto, está dentro del curso de INAP, pero el que no, pues que se sepa que el 12 de noviembre por la mañana pues tendremos aquí 4 horas aproximadamente de fiscalización. Sí. En un contrato menor fiscalizamos la fase O. Los contratos menores, según el artículo, creo que es el 17 del Real Decreto 424, están exentos de fiscalización previa. Esta fiscalización previa se entiende exclusivamente en las fases de autorización y disposición del gasto. Por tanto, los contratos menores se fiscalizan en la fase O. El fraccionamiento, esto ya te lo digo yo como opinión personal. Cuando nosotros fiscalizamos en fase O, la IGAE ya se ha pronunciado y se tienen que fiscalizar exclusivamente aquellos requisitos que corresponden a esa fase, no requisitos de fases anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, el tema del fraccionamiento del objeto del contrato, en el caso en que nos lleguen, no que te lleguen 5 facturas a la vez, sino que te vayan llegando de forma sucesiva, entendemos, o yo entiendo, que es una actuación más propia de control financiero posterior. Ahí se tiene que hacer un análisis integral de esas facturas. Es imposible que un interventor, de todas las facturas que le lleguen de cada uno de los proveedores, cada vez que le llegue de un contrato menor, tenga que analizar cuántas le han entrado en ese ejercicio y si son o no son por el mismo objeto. Yo creo que este Real Decreto nos da la oportunidad de cambiar nuestra filosofía del control. El control no tiene que primar exclusivamente el control de legalidad, ¿de acuerdo? Es más, en los contratos menores, recuerdo, estamos exentos de fiscalización, la autorización y disposición. Pero el Real Decreto nos dice que lo que está exento de fiscalización tiene que ser objeto de control financiero posterior. Y yo creo que el fraccionamiento de los objetos del contrato debe ser un análisis integral de toda la facturación y no solamente por proveedor, sino por objeto. Y es más propio de un análisis de control financiero. Porque además en el fraccionamiento no solamente estamos hablando de una mera cuestión de legalidad, estamos hablando de criterios de eficacia y eficiencia, porque estamos imposibilitando la concurrencia de determinados proveedores y, por tanto, de no realizar un gasto eficaz y eficiente, obtener la mejor oferta. Por eso creo que ahí se deben de combinar tanto cuestiones de regularidad de cumplimiento como de principios de economía y eficiencia. La teoría de este Real Decreto es poder
destinar menos recursos de los órganos de control interno a lo que es la función interventora, que exclusivamente se limita a control de legalidad, para poder hacer realmente lo que aporta valor añadido a la Administración, que es el control financiero posterior. ¿De acuerdo? Los interventores somos una parte de la Administración. Esos contratos menores han venido informados y vienen propuestos por un departamento. Este modelo reparte la responsabilidad. Ya no todo es responsabilidad del interventor. Los gestores que tramiten contratos fraccionados están asumiendo su responsabilidad. Y el interventor tendrá que actuar en su fase de control financiero posterior. Respecto al tema de contratos menores, Javier, como tú estás recién incorporado a Sedipu Alba, mañana verás que si los contratos menores los hacéis a partir del 1 de enero con la aplicación de Sedipu Alba y utilizas el sistema de contrato menor con pedido, el propio sistema automático, el propio sistema electrónico de la gestión de los contratos, tampoco Elena lo ha visto porque ellos no han entrado realmente a la gestión, verifica, comprueba si dentro del año, por eso a partir del 1 de enero, para el mismo proveedor y la misma aplicación presupuestaria o el mismo concepto presupuestario de fase económica, aparentemente pudiera haber. O sea, le genera al gestor un previo informe, un informe que no es que sea limitativo, pero sí una advertencia, oiga, aquí pudiera haber. Entonces eso también es un elemento de control previo, automático. Hay controles que se pueden hacer automáticamente y ya el propio gestor decide si, no obstante, pues él sigue adelante. Si evidentemente luego en el control posterior se verifica que hay un fraccionamiento, pues diríamos, no, te advirtieron. Eso lo verás mañana, Javier. Sí, también porque los gestores ya por lo menos tienen como un semáforo rojo y se detienen y preguntan. ¿Puedo continuar la tramitación? Es que me sale que he pedido el límite de los 15.000 euros. Y entonces pues llamo el objeto y yo le digo que tienes que comprobar que sea el mismo objeto y que te haya excedido el límite. Si son objetos diferentes, pues sí, es una advertencia. Como filosofía, independientemente de que, por supuesto, la funcionalidad que tiene el módulo de contratos menores es buenísima para eso, porque ya que el ordenador te diga, oiga, usted se está pasando, ya no es el interventor el malo que me dice que es un fraccionamiento, sino que ya te lo está dictando el sistema. Aparte, desde el punto de vista teórico, entiendo que esa actuación del interventor yo creo que es más propia del control financiero posterior, que no nos podemos centrar en las facturas de 2.000 euros y dejar sin control financiero a los concesionarios que nos prestan servicios millonarios. Bueno, pues ya yo espero vuestros correos electrónicos de todos los que queráis utilizar la herramienta en modo prueba. Lo único que necesitamos es que nos digáis en el correo el documento nacional de identidad y el nombre de la persona o personas que actúan como interventores e interventoras y de otras personas que puedan actuar como verificadores, para que en principio pueda hacerse el simulacro completo, ¿no? o sea, en la práctica. Yo reitero la invitación de Antonio a que si alguien quiere participar en el equipo de trabajo de la omisión de función interventora, que por favor pues que se apunten y estaremos encantados de tener más remeros en este barco. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.